8:10 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos a Enfoques, gracias a doña Julieta Cavalini que ya nos está saludando, Yenori Cordero, Roy Cruz que dice buenos días a Michael y a Don Eli, gracias por el programa, vamos a William Ruiz también está saludándonos el día de hoy, muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de actualidad no solo económica, sino actualidad nacional. Hoy hay un nuevo intento a partir de las 8:30, en unos 20 minutos debería de estarse sentando de nuevo en la mesa convocada por el gobierno para tratar de buscar algún tipo de solución. Mientras tanto, los agentes económicos y la situación económica del país sigue en el ritmo que hemos tenido. Ayer veíamos una intervención importante por parte del Banco Central para intentar detener la escalada del dólar, que aparentemente, si me dejo guiar por lo que estoy viendo aquí en la página del Banco Central, no funcionó de mucho porque en las ventanillas el dólar amanece entre 514 y 516 colones la venta. Uno esperaría que tuviésemos mejores números en ese sentido. También hemos tenido noticia en los últimos días sobre la baja en los bonos de nuestro país, a cómo se cotizan los bonos de nuestro país y eso ha venido a la baja. ¿Qué consecuencias estamos viendo ya de la falta de decisiones mientras que avanza esta mesa de diálogo que algunos les tienen mucha esperanza, otros le tienen pronóstico reservado? Don Eli Feinsay, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Michael, y buenos días a toda la audiencia de Enfoques. Un placer, como siempre, estar por acá. Don Eli, ¿cómo ve ese tema de la mesa de diálogo y el tiempo que se ha ido tomando? Me llama mucho la atención que cuando vino la propuesta el 17 de septiembre, la propuesta del gobierno, saludos a Norma Tolentino que dice que nos saluda desde New Jersey. Cuando vino la propuesta el 17 de septiembre nos decían es urgente tomar decisiones, se vino todo el caos provocado por esa propuesta y después ha venido este impasse, por así decirse, donde estamos tratando de ponernos de acuerdo y yo no veo que la mesa avance hasta el momento, esperaríamos que hoy tengamos noticias, pero usted tiene algún tipo de expectativa de que verdaderamente este diálogo funcione y llegue a algo teniendo la variedad y el arco iris de opiniones que hay dentro de las personas convocadas? Bueno, lamentablemente, Michael, no tengo mucha esperanza de que de este proceso de diálogo resulte algo interesante o algo importante. Y con esto no quiero decir que yo no crea que el diálogo no es importante. O sea, para mí el diálogo es muy importante, pero uno tiene que saber cuándo, los momentos de cada cosa, ¿verdad? El diálogo tenía que haberse dado antes de que el gobierno presentara la propuesta que presentó en septiembre, que fue una propuesta muy mal pensada y muy mal diseñada, que fue lo que provocó que se calentaran los ánimos en el país, bloqueos, protestas y un clamor casi universal de no más impuestos, ¿verdad? Entonces el diálogo debió haberse dado antes para construir una propuesta. Ahora ya no estamos a tiempo de sentarnos a esperar que una mesa de diálogo con representantes de aproximadamente 60 sectores diferentes, sin reglas del juego claras, se vaya a poder poner de acuerdo y producir una propuesta integral para resolver los problemas económicos y fiscales de Costa Rica en un plazo razonable. Y cuando digo que ya no tenemos tiempo, lo digo con base en el análisis de las cifras. El gobierno anunció al principio de la pandemia un plan de endeudamiento donde proponía créditos internacionales por el orden de 2.900 a 3.000 millones de dólares. De esos 2.900, digamos 2.900 millones de dólares, más o menos la mitad, unos 1.400 ya fueron aprobados por la Asamblea Legislativa. Hay otros poquito menos de 1.100 millones que están en la Asamblea Legislativa, pero no están avanzando. Y este mes, con la discusión en noviembre más bien, con la discusión del presupuesto, queda muy poco tiempo para otras cosas, ¿verdad? Y hay otros 550 millones que ni siquiera ha terminado el gobierno de negociar con la entidad que los va a prestar. Entonces, ni siquiera está planteado ante la Asamblea Legislativa. Entonces, de casi 3.000 millones de dólares que el gobierno decía que necesitaba adquirir en deudas relativamente blandas con organismos internacionales, solo tenemos en el bolsillo la mitad, ¿verdad?
El gobierno tiene vencimientos de deuda en los próximos 2 meses, en noviembre y diciembre, por aproximadamente 950 millones de dólares. Esto aparte de los gastos normales que tiene que hacer el gobierno, el pago de aguinaldos en diciembre, etcétera, ¿verdad? Y entonces el gobierno la semana pasada intenta llevar al mercado, o sea, le propone al mercado hacer un megacanje. ¿Qué es el canje? Es agarrar títulos de la deuda del gobierno de Costa Rica que están prontos a vencer y decirle a los acreedores, a los tenedores de esos bonos, decirles, mire, se los cambio por bonos que vencerán dentro de 10, 15 o 20 años. Y entonces el gobierno llevó 1.400 millones de dólares, que tienen vencimiento en los próximos meses, o sea, con vencimientos menores a un año, ¿verdad? El gobierno lleva 1.400 millones de dólares y el mercado no responde. El mercado solo más o menos $500,000 fue lo que se suscribió. O sea que quedaron 1.399 millones y medio de dólares sin suscribir. Quiere decir que estos vencimientos de aproximadamente 950 millones de dólares que tiene el gobierno para los próximos 2 meses, va a tener que pagarlos. Y no tiene de dónde pagarlos. Y si el mercado sigue rechazándole los canjes, tiene que pagarlos, ¿verdad? Entonces, se nos acabó la cuerda, Michael. Ya no da tiempo de sentarnos 4 o 6 semanas a esperar los resultados de un diálogo que, como digo, organizado sin una metodología clara. Lo primero que rechazó la mesa de los 60 representantes fue la posibilidad de dividirse en subgrupos para que la discusión avance o fluya más libremente, sino que quieren que todo se discuta en el plenario de los 60 representantes. Entonces, las cosas no van a avanzar. Y dentro de 4 o 6 semanas, el gobierno dirá, lamentablemente el diálogo no fructificó y ya no queda tiempo para nada. Dentro de 6 semanas estamos a mitad de diciembre. ¿Con qué paga el gobierno sus aguinaldos, verdad? Así que... Perdón, don Eli, a eso quería llegar, porque, a ver, el gobierno decía, y el ministro de Hacienda, que esperamos de que verdaderamente el viernes esté aquí, lo teníamos para el lunes y nos canceló, pero el ministro de Hacienda decía que viene un cierre de año, bueno, todo el mundo dice que viene un cierre de año complicado, sin embargo, yo no veo a la Asamblea Legislativa aprobando créditos express nuevamente antes de que finalice el año. Si los títulos no se están colocando, como usted bien lo dice, o si se colocan a un año de plazo, que me imagino que la tasa será, eso no es conveniente, ¿en qué posición quedamos para financiar el cierre del año? Bueno, si el gobierno logra canjear estos bonos por otros con vencimiento a un año en vez de a 4 o 6 meses, lo que hará es patear el momento del default un año más, ¿verdad? O sea, posponerlo simplemente, sin resolverlo. Y por eso decía yo, o sea, el diálogo es importante, pero uno tiene que entender y uno tiene que saber cuál es el momento para el diálogo y cuál es el momento de tomar acción. Y este es el momento de tomar acción. Lo que el gobierno debería estar haciendo en este momento es estar sentado con un equipo técnico que entienda la magnitud del problema fiscal que tenemos y estar desarrollando una propuesta sensata para poder presentarle a la sociedad costarricense y para poder ir a presentarle al Fondo Monetario Internacional. Porque aunque la negociación con el Fondo Monetario se va a tomar sus semanas, no es algo automático, no es que vamos a llegar con la propuesta y al día siguiente ya el fondo la va a aprobar. Si el país le llega al Fondo Monetario Internacional con una propuesta integral, sensata, donde se reduce el gasto público, donde se hace la reforma del Estado, donde realmente se plantean las soluciones para el problema crónico del déficit fiscal de Costa Rica y para disminuir el nivel de endeudamiento, ya solo eso empieza a enviar una señal positiva a los mercados. Y entonces, ya con eso, digamos, eso en el bolsillo, el gobierno puede volver a los mercados, volver a intentar hacer ese canje y ahí sí agarrar estos vencimientos de los próximos meses y patear los 10 o 15 años en el futuro. Y entonces se quita por lo menos la urgencia, ¿verdad? Pero tiene que estar en este momento actuando el gobierno y no lo está haciendo, ¿verdad? Está alimentando las esperanzas de un diálogo que no tiene
la estructura necesaria para poder fructificar. Don Eli, pero a ver, y no sé si estoy en lo correcto, había dos ventanas, digamos, cercanas para negociación con el Fondo Monetario Internacional. Una era presentarle la propuesta en el mes de noviembre y la otra siguiente, si mal no recuerdo, sería hasta el mes de abril. Quiere decir de que, bueno, ya en noviembre definitivamente estamos a una semana de noviembre, bueno, a menos 3, 4 días de noviembre, y ya no vamos a tener propuesta para presentar nada en el mes de noviembre. La próxima ventana sería el mes de abril. Mientras eso sucede, se necesita dinero, vamos a tener que seguir consiguiendo dinero caro, vamos a tener que seguir consiguiendo o estando en los mismos problemas económicos porque no va a cambiar nada si la próxima ventana es abril. Tendríamos un inicio de año muy complicado también. Bueno, ¿O me equivoco? Si estoy equivocado, por favor me corrige. No, en realidad no sé a qué te referís con lo de la ventana de abril, ¿no? Que las reuniones de las autoridades del Fondo Monetario Internacional sería o en noviembre y la próxima sería hasta abril, donde podrían conocer una propuesta de nosotros, a eso me refiero. Sí, por eso decía yo, Michael, que es importante llegar al fondo, aunque lleguemos después de la reunión de noviembre, o más bien, ya hoy, si hoy fuéramos a presentarle algo al Fondo Monetario Internacional, ya no hay tiempo para meter eso en agenda para la reunión de noviembre. Igual va a quedar para la de abril. Pero en el momento en que el país le presenta al fondo una propuesta razonable, una propuesta que verdaderamente resuelve los problemas de fondo de la economía costarricense y sobre todo los que tienen que ver con la situación fiscal y de endeudamiento público, entonces la presentación de eso y el hecho de que el Fondo Monetario cree una comisión para evaluar la propuesta del gobierno de Costa Rica y se siente a negociar antes de llevarlo a su reunión de abril, ¿verdad? Ya solo eso empieza a enviar señales positivas, ¿verdad? Insisto, la propuesta tiene que ser una propuesta que cualquier persona la lea y diga, bueno, cualquier experto, digamos, la lea y diga, sí, esto tiene visos de resolver los problemas del endeudamiento público y los problemas del déficit fiscal crónico. Y para eso tiene que haber recorte del gasto, tiene que haber reforma estructural, tiene que haber reforma del empleo público, tiene que haber las medidas que hemos venido discutiendo y proponiendo durante semanas y que el gobierno simple y sencillamente se rehúsa a adoptar y a escuchar. Pero el hecho de que lleguemos al fondo con eso empieza a enviar señales. Porque ya una vez que estamos, digamos, sometidos a la disciplina del Fondo Monetario Internacional, en el sentido de que le fuimos a pedir plata prestada, le presentamos una propuesta que realmente nos compromete a hacer las reformas que necesitamos hacer, los mercados empiezan a interpretar eso de manera positiva. Y entonces, cuando el gobierno salga a decir, bueno, mientras el Fondo Monetario me aprueba esta carambada, necesito hacer un canje porque tengo vencimientos en el muy corto plazo, los mercados van a estar más abiertos a aceptar ese canje. Es decir, la recuperación de la credibilidad como país y como deudor empezaría en el momento en que tengamos una propuesta seria, independientemente de que ya esté siendo o no analizada por el Fondo Monetario Internacional. Que tengamos una propuesta seria y que esté siendo analizada, no necesariamente aprobada, pero siendo analizada por el Fondo Monetario Internacional. Yo no sé, Michael, si vos te acordás, hace unas semanas me preguntaste aquí en el programa si era indispensable ir al Fondo Monetario Internacional. Sí. Y yo dije, no es indispensable. El país debería de poder hacer las reformas por su propia cuenta, sin tener que ir a pedirle al Fondo Monetario Internacional que nos ayude, ¿verdad? Bueno, yo creo que ese momento ya pasó. Ese momento en el que podíamos hacerlo independientemente ya pasó. Los mercados han mandado las señales clarísimas, no solo por el rechazo del megacanje de la semana pasada, sino por la forma en que los títulos que están emitidos, los títulos de la deuda pública costarricense, se están transando en el mercado a valores que pueden estar 20, 25, 30% por debajo de su valor facial. O sea, que si el gobierno emitió un título por $100, hoy en día, dependiendo de la fecha de vencimiento,
ese título a lo sumo en el mercado secundario, usted lo puede vender en 80. Y si es de plazo más largo, probablemente lo puede vender a $67. Entonces, hay una relación en finanzas, una relación inversa entre el precio de un bono y el rendimiento. Cuando el bono baja de precio, es porque el inversionista, el que lo va a comprar, está exigiendo un mayor rendimiento. Y lo explico rápidamente. Digamos que es un bono de $100 con una tasa de interés del 5%. Entonces, ese bono le va a dar a usted $5 todos los años de rendimiento. Entonces, si usted tiene el bono en sus manos, Michael, y me lo llega a vender a mí, yo le voy a decir, mire, para el nivel de riesgo que representa el gobierno de Costa Rica, $5 es muy poquita remuneración. Entonces, yo le compro a usted ese bono, pero yo no le voy a pagar 100, le voy a pagar 80. Entonces, sobre mi inversión de 80, el bono sigue pagando el 5% sobre el valor del bono. Entonces, sobre la inversión de 80, esos $5 de rendimiento ya representan una tasa de interés del, no sé, del 6% o 6 y pico por ciento. La verdad es que no puedo hacer el cálculo así rápidamente en la cabeza. Pero entonces ya es un rendimiento mejor, ¿verdad? Entonces, lo que están diciendo los inversionistas es el gobierno de Costa Rica representa un riesgo tan alto que yo tengo para poder invertir en títulos del gobierno de Costa Rica, necesito que me den un rendimiento mayor, es decir, una tasa de interés mayor. Y entonces, si el gobierno quisiera tapar el hueco, va a tener que hacer lo que hizo el gobierno de Luis Guillermo Solís a finales del 2017. No sé si usted recuerda claro. la frase de doña Rocío Aguilar, cuando ella asume en el 2018 y dice, estábamos pagando tasas de interés obscenas, o el mercado estaba pidiendo tasas de interés obscenas. Claro que el mercado estaba pidiendo tasas de interés obscenas y el gobierno estaba dando todas las muestras de la mayor irresponsabilidad fiscal posible. Y el país, en vez de corregir esa situación, en los últimos 3 años, ha seguido por la ruta de la irresponsabilidad fiscal. Entonces, otra vez más, si el gobierno quiere colocar o canjear esa deuda, va a tener que ofrecer tasas de interés del 9, 10 y cuidado no más, 11, 12% en dólares, en un momento en que las tasas de interés en los mercados internacionales están bajísimas, porque por causa de la pandemia hay mucha oferta de recursos y no hay muchas oportunidades de inversión. Don Eli, le pregunta a Euclides Hernández, Don Eli, ¿cuándo entraría el país en un default? ¿Primer trimestre del 2021? Yo le agrego una pregunta antes. ¿Se mantiene el riesgo del default con las condiciones actuales en las que estamos? Y le agrego la pregunta de Euclides. Bueno, yo no tengo una bolita de cristal para poder definir cuándo, la fecha. Lo que sí puedo decir es que, más bien contestando la pregunta tuya, Michael, o sea, la de Euclides no la puedo contestar directamente porque no tengo la bola de cristal, pero contestando la tuya sí directamente, que vos me preguntas que si se mantiene el riesgo, no, más bien se ha incrementado el riesgo del default en los últimos 10 días. Se ha incrementado precisamente porque el mercado le dio una señal muy clara al gobierno cuando le rechazó el megacanje de la semana pasada. Y porque el gobierno se ha dedicado en las últimas, o no sé si el gobierno o el PAC, la fracción legislativa, se han dedicado en las últimas semanas a romper, a quemar puentes con la oposición. Cuando más necesitan del apoyo de la oposición, veamos lo que pasó con el trámite del presupuesto en la comisión, ¿verdad? Donde el propio ministro dice, bueno, sí, estamos de acuerdo en hacer un recorte de 150.000 millones de colones, y es la bancada del gobierno, la bancada del PAC, la que no permite que eso se conozca y no permite que ese trámite avance. Obliga a que se haga un dictamen negativo del presupuesto, cosa que pone ahora a la Asamblea Legislativa en una situación muy complicada. Entonces, el riesgo del default ha aumentado en las últimas semanas y por eso estamos viendo esa caída tan abrupta en los precios de los bonos, de los títulos de la deuda costarricense. Así que el riesgo del default ha aumentado. Yo lo veo más en el corto plazo que en el mediano plazo. Hay gente que dice que esperan el default
para la segunda mitad del próximo año. A cómo va la cosa, y si no cambian las cosas, si no cambia nada, yo veo ese default en un plazo mucho más corto, que puede ser todavía de aquí a final de año o en el primer trimestre del próximo año. Espero que no sea así, pero si no es así, no es porque yo me equivoqué, si no es así es porque algo habremos hecho para evitarlo, ¿verdad? Yo espero que esté muy equivocado en ese punto y que no suceda, porque me da pánico el hecho de solo pensarlo. Hay dos temas que quiero abordar dentro de este mismo contexto, y es que, por ejemplo, ayer se aprueba la rebaja en primer debate al tema del marchamo, y los diputados que hemos entrevistado aquí, como el Pablo Heriberto Abarca, Roberto Thompson y otros, han dicho, bueno, es que la gente necesita sentir un alivio. Por otro lado, hay otra posición, y es la posición de algunos de los diputados del PAC, que decían, hay que buscar, y lo mismo decía don Elian Villegas, hay que buscar de alguna forma reponer ese dinero. Al final de cuentas se aprobó en primer debate la rebaja en un 50% del monto de la propiedad del impuesto de la propiedad de los vehículos a todos los menores de 7 millones, y ahí tenemos la nota en serio ahí. El punto es que se aprueba eso, pero no se busca de ninguna forma cómo suplantar ese faltante de dinero, que está calculado en aproximadamente unos 50.000 millones de colones. Esa aprobación, ¿cómo la ven desde afuera? ¿Cómo nos están viendo desde afuera quienes dicen, mira, están en plena crisis económica, no se logran poner de acuerdo en cómo van a solucionar su problema económico, y la ley que se aprueba esta semana, la más relevante, por así decirse, de esta semana, es un rebajo en un impuesto sin meter de alguna forma, sin recuperar de alguna forma ese dinero? ¿Cómo se lee esa señal en medios o en los mercados internacionales? Porque a nivel interno yo estoy muy contento, porque a mí me va a aplicar la rebaja del marchamo, y mucha gente está muy contenta, principalmente los que han sido afectados, pero por otro lado, uno no sabe cómo leer, cómo nos están viendo como que están aprobando los diputados una ley irresponsable en medio de crisis económica. Absolutamente, absolutamente. A ver, yo tengo que decir que el clamor popular para que se redujera el impuesto al derecho de circulación, o como lo queramos llamar, es totalmente justificado. Si pasamos medio año en confinamiento, donde no podíamos prácticamente salir de la casa ni usar el carro, y el impuesto, al final de cuentas, lo que cubre es un derecho a circular en las vías nacionales, pues entonces, si me limitaron ese derecho, me deberían de reducir el cobro de manera proporcional. Entonces, con esa argumentación es muy difícil no estar de acuerdo. Lo que pasa es que el proyecto se presenta de manera independiente de todo lo demás que está sucediendo alrededor. Y al presentarse de esta manera, lo que hace es ensanchar el boquete fiscal. Y entonces, yo sí sé cómo nos están viendo desde afuera, porque yo converso casi todas las semanas con analistas internacionales, con analistas de las agencias calificadoras de riesgo, de los bancos de inversión, etcétera, y recibo también los informes y los reportes que ellos les pasan a sus clientes, a los clientes de esos bancos. Y lo vienen advirtiendo desde hace varias semanas. No solo que el gobierno no muestra entender la importancia y la urgencia de proponer una reforma integral, sino que además la Asamblea Legislativa está sumida en un círculo vicioso de populismo fiscal, ¿verdad? Donde están proponiendo exoneraciones para un montón de cosas, y a ver, es perfectamente entendible, como vos decías, la gente necesita un alivio, pero bueno, si damos ese alivio a la gente, tenemos que hacer algo para compensar. Y el problema aquí es que la mentalidad del tico siempre es, bueno, si quitó ese impuesto, suba otro para compensar los ingresos. Y eso es lo que es incorrecto. Lo correcto sería decir, voy a quitar este impuesto, lo cual representa 50.000 millones de colones de menor recaudación, entonces voy a recortar el gasto en otras cosas en 50.000 millones de colones para que no se abra el boquete. Y entonces así deja de ser populismo fiscal, ¿verdad? Y se convierte en una medida, sí, de alivio para la población, pero que lleva aparejado el recorte del gasto, que hace que no ensanchemos el boquete fiscal. El país va a terminar el año con un déficit del orden del 10, 11 o 12%.
Ya estamos a 2 meses de que se termine el año, ¿verdad? Entonces, este tipo de medidas lo que hacen es ampliar, ensanchar, agrandar el déficit fiscal, lo cual obliga al gobierno a endeudarse aún más. Es que si Y estamos en el problema que estamos porque estamos muy endeudados. Si hubiese sido una iniciativa de gobierno o por lo menos una iniciativa apoyada por gobierno, se hubiera buscado la forma de negociar que, como bien usted dice, que ese faltante se reemplace con algún tipo de recorte de gasto de lo que queda de este presupuesto. Ya yo sé que el presupuesto de este año se redujo, no recuerdo ahorita, no preciso la cifra, no sé si eran 170.000 millones lo que se redujo el de este año, el que ya está en ejecución, pero si hubiese sido una ley apoyada por el gobierno de la República, entendiendo de que hemos pasado un año terrible económicamente y que no se le puede dar al pueblo solo palos, sino que también de alguna u otra forma hay que buscar aliviar la situación económica de los hogares, si hubiese esa actitud, entonces el ministro de Hacienda o los mismos diputados de la fracción del PAC hubieran propuesto de alguna u otra forma algún recorte específico que suplante ese dinero, pero más bien lo que proponían era imposición de nuevos tributos. Pero, Michael, ¿de cuál gobierno estamos hablando? Del gobierno de Zapote, que se dedica a sabotear cualquier opción de recorte del gasto público, incluso montando una campaña del miedo, utilizando recursos públicos para asustar a la población con la vaina vacía. De ese mismo que tiene 10 diputados que parecieran de oposición en lugar de ser diputados de gobierno. Ok, o porque el otro gobierno es el que está ahí en Avenida Segunda, diagonal Teatro Nacional, que no entiende la gravedad y la magnitud del problema, pero que sí sabe que tiene que hacer algunas cosas. Y porque don Elian Villegas fue a la Asamblea Legislativa y dijo, sí, no estoy de acuerdo con la propuesta de recortar el presupuesto en un 1% del PIB, que era lo que estaba pidiendo la bancada de Liberación Nacional, que eso hubieran sido como 350 o 360 mil millones de colones. Dijo, no estoy de acuerdo con eso, pero sí estoy de acuerdo con recortarlo en 150 mil millones de colones. Y fue el propio gobierno, el Ministerio de la Presidencia, Casa Presidencial y la fracción legislativa los que sabotearon esa posibilidad. Entonces, Michael, ¿de cuál gobierno estamos hablando? Si Costa Rica en este momento lo que tiene es un vacío de poder tremendo causado por un presidente de la República que decidió tomarse vacaciones, no literalmente. O sea, no es que se fue de vacaciones, simple y sencillamente se desapareció, abandonó la toma de decisiones, deja que diferentes fuerzas en pugna dentro de su gabinete se agarren de las mechas y no pone él la ley y a decir, no señores, este gobierno va por esta ruta, vamos a hacer esto. Entonces, realmente es difícil esperar que el gobierno haga las cosas. Uno esperaría que los diputados fueran un poquito más consecuentes y un poquito más propositivos y dijeran, ok, vamos a meter este proyecto de ley, pero simultáneamente, como esto abre un boquete de 50 mil millones de colones, vamos a recortar el gasto en tales otras cosas. Pero no es así. Ya usted me ayudó para introducir el segundo punto del que quiero pedirle opinión, si es una buena o una muy mala señal, y es el tema de lo que pasó con la discusión del presupuesto improbado. Y yo no sé si la gente dimensiona lo que significa que el gobierno no tenga la aprobación del presupuesto del próximo año, pero el capítulo de la semana, de finales de la semana pasada, que culminó este domingo, con una propuesta del gobierno, ¿cómo también afecta o cómo nos leen desde afuera al ver ese circo? Y me refiero a circo porque en muchos momentos fue un circo, verdaderamente. Ver a la diputada, por ejemplo, al diputado Welmer Ramos o a la diputada Laura Guido diciendo que las partidas que se estaban recortando de publicidad iban a evitar de que se publicaran todos los decretos y leyes cuando esa publicación está metida o esas publicaciones están presupuestadas en otros rubros, le llama a uno la atención de que se opongan a cosas que ni siquiera saben cómo funciona verdaderamente. Pero ¿cómo nos han leído ese capítulo? Una oposición completamente comprometida a recortar gasto, un oficialismo completamente en contra de recortar gasto, un ministro de Hacienda que negocia con la oposición que sí va a recortar el gasto, y una oposición, un partido de gobierno
que no le hace caso, le zafa la tabla el ministro de Hacienda, se ve que no hay coordinación y finalmente el domingo presenta don Elian este recorte de 150.000 millones, que de inmediato vinieron las reacciones y algunos dudan de que eso se vaya a hacer efectivo. Este capítulo de presupuesto, ¿cómo también nos ha afectado a nivel internacional? Muchísimo, Michael, porque para empezar, los analistas internacionales no ven a una oposición absolutamente comprometida con el recorte del gasto. ¿No lo ven? No lo ven, no lo ven. Porque yo pensaba que sí. Los hechos pesan más que las palabras, Michael. Las palabras de los diputados de oposición han sido muy fuertes a favor del recorte del gasto. Los hechos de los diputados de oposición lo que demuestran es que lo que quieren es crear exoneraciones, eliminar la obligación de cumplir con la regla fiscal, todo ese tipo de cosas. Eso es lo que están proponiendo en proyectos de ley que uno puede ir y leer y están presentados en la corriente legislativa. Lo que están presentando los diputados de oposición es exoneraciones que ensancharían el déficit fiscal. Y la creatividad de evitar que ciertas instituciones, por ejemplo las municipalidades, tengan que cumplir con la regla fiscal. Incluso evitar que tengan que cumplir con cualquier eventual reforma del empleo público. Entonces, los analistas no se van en la finta de los discursos. Los analistas analizan lo que están proponiendo, ¿cuál es la palabra? En carne y hueso los diputados. Y lo que se está concretando. Exactamente, y lo que se está concretando es irresponsabilidad fiscal, no recorte del gasto. Entonces, está muy bien tener el discurso en contra, o más bien a favor del recorte del gasto, pero si eso no se traduce, porque vaya, pregúntenle a los diputados y lo que le van a decir es que el gobierno no lo propone, estamos esperando a que el gobierno lo proponga. Y el gobierno no lo va a proponer porque no le interesa, porque no entiende que la solución del problema va por el lado del recorte del gasto. Entonces, los analistas internacionales no se van en la finta de los discursos, analizan los hechos comprobables y con base en eso emiten su criterio. Y los hechos comprobables son: esta Asamblea Legislativa le otorgó a las municipalidades la posibilidad de exonerarse del cumplimiento de la regla fiscal. Esta Asamblea Legislativa le otorgó al Banco Central la posibilidad de poner la maquinita de imprimir billetes a trabajar, y ya la empezó a usar el Banco Central esta semana. Esta Asamblea Legislativa presentó otro proyecto de ley que todavía no está aprobado, que quiere ampliar la exoneración de las municipalidades del cumplimiento de la regla fiscal. O sea, lo que se está haciendo versus lo que se está hablando son dos cosas diferentes. Y lo que se está haciendo es cada vez más irresponsabilidad. Y el gobierno, por otra parte, insisto, es un gobierno débil, mal coordinado. No tiene coordinación el gobierno, no tiene dirección el gobierno. Tiene un equipo económico que no hay un solo economista. Y entonces, eso se nota y eso lo perciben los analistas internacionales. Esta semana recibí un informe de un analista de uno de los grandes bancos de inversión, donde precisamente decía ese tipo de cosas. Decía, el gobierno, en vez de plantear soluciones, está proponiendo un diálogo al que no se le ve futuro. Y la oposición, en vez de asumir la responsabilidad y poner orden en el país, lo que está haciendo es promoviendo más exoneraciones, o sea, más huecos en la legislación fiscal, más déficit fiscal, y entonces lo que están percibiendo afuera de Costa Rica, lamentablemente, no es bueno. El tercer hecho noticioso que yo quería mencionarle, usted se me acaba de adelantar, y es la decisión del Banco Central, que estrenó esta reforma legal que se había aprobado. No recuerdo en cuál fue de las leyes que se aprobó, don Eli, tal vez usted me puede ayudar, pero que adquiere 1.678 millones en bonos de gobierno. ¿Cómo lee usted esto? El presidente del Banco Central dijo que esto no era una medida irresponsable, pero efectivamente se estrenó esta semana ya con 1.678 millones de colones
en bonos del gobierno. ¿Qué le significa a usted esto y cómo nos leen los mercados con esta decisión del Banco Central? Nada más para ponerles en contexto, el cambio en la legislación vigente desde abril pasado, mediante la cual se permitió al Banco Central adquirir bonos del Ministerio de Hacienda en el mercado secundario, por fin fue puesto en práctica este lunes con la compra de 1.678 millones. La información fue confirmada, la compra se realizó a 3 puestos de bolsa y consiste en un título que vence el 26 de septiembre del 2029. Se transó a través de la plataforma CIOPEL, que consiste en un conjunto de programas que permiten realizar operaciones bursátiles por pantalla. ¿Cómo entender esta movida del Banco Central y cómo nos leen con esta movida del Banco Central? Primero, Michael, esto fue un golazo que metió el Banco Central en la ley para permitir el retiro adelantado de los fondos de capitalización laboral. Correcto, correcto. De hecho, fue una movida que de ahí es perfectamente legal, pero no está bien hacer las cosas así. Los diputados plantean el proyecto para el retiro adelantado del FCL y lo envían a consulta a diversas instituciones que podrían tener o en las que podría haber un impacto, ¿verdad? Entonces lo mandan al Banco Central, lo mandan al CONACYT, a las superintendencias financieras, etcétera, ¿verdad? Y el Banco Central lo devuelve diciendo, no vemos ningún problema con el proyecto, excepto que podría provocar problemas de liquidez a las operadoras de pensiones, que son las que administran los fondos de capitalización laboral. Porque si muchas personas se presentan a retirar el FCL, podría ser que las operadoras no tengan el efectivo suficiente para entregar esos fondos. Por lo tanto, le solicitamos, dice el Banco Central, ¿verdad? Le solicitamos a los diputados que incluyan en la ley la posibilidad de que el Banco Central adquiera títulos del gobierno en el mercado secundario para inyectar la liquidez que resulte necesaria. Y entonces lograron meter esa autorización. Yo lo advertí en redes sociales, me di cuenta algo así como el día antes o 2 días antes de que eso se aprobara, que habían metido ese gol en el proyecto. Lo advertí, recibí llamadas como de 25 diputados y del presidente del Banco Central para decirme que no, que eso no se iba a usar irresponsablemente, que no sé qué, que aquí, que allá. Y al final de cuentas, la tesis que prevaleció entre los diputados fue no, vamos a aprobar esto porque urge meterlo el retiro de las FCL y después presentamos otro proyecto de ley para quitarle esa potestad al Banco Central. Bueno, y puedo decir que los diputados presentaron 3 proyectos distintos para quitarle esa potestad al Banco Central, pero esos 3 proyectos los presentaron nada más para la foto, Michael. Los presentaron para poder decir, no, yo presenté la reforma. Yo no entiendo, Michael, ¿para qué aprueban una ley si saben que está mal? Aprueban la ley y dicen después la reformamos. De lo que pasó con tasas de usura, que estaban ayer discutiendo para arreglar la ley de tasas de usura, porque dejó sin crédito a todas las personas que tuvieran salarios de menores a 199,000 colones. Ayer estaban corriendo con eso. Cosa que también advirtieron los expertos, ¿verdad? Dijeron, este proyecto de ley va a dejar sin acceso al crédito a un montón de gente, pero no quisieron hacer caso, ¿verdad? Pero bueno, esos 3 proyectos de ley para quitarle esa potestad al Banco Central se presentaron pero nunca avanzaron, porque no había interés en que avanzaran. Vos sabés que en Costa Rica hay 9.600 y pico de leyes aprobadas, pero los proyectos de ley presentados van como por 22.000, ¿verdad? Entonces, se presentan los proyectos de ley y muchos de ellos nunca avanzan. Entonces, la presentación de esos proyectos de ley fue simplemente para el show político, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, se le autorizó al Banco Central a comprar hasta 250,000 millones de colones en el mercado secundario. Ayer el Banco Central tomó la decisión de empezar a utilizar esa potestad y las señales que tenemos son muy confusas, ¿verdad? El Banco Central dice que no, que fue por la necesidad de que se notaba una cierta tensión, hablan ellos, en ese segmento de la curva soberana, que eran vencimientos al año 2029, una cosa así por el estilo. Pero después sale el gerente general de la Bolsa Nacional de Valores a decir que la Bolsa Nacional de Valores no entendió la intervención del Banco Central porque no había ningún problema de liquidez. Y entonces
pareciera ser, bueno, no quisiera entrar a conjeturar qué fue lo que motivó al Banco Central a intervenir de esta manera. Yo quiero ver si esos títulos se los compraron a operadoras de pensiones para cumplir con el cometido de la ley de brindarles la liquidez que necesitaban para poder liquidar los fondos de capitalización laboral, o si realmente están interviniendo, que es lo que sospecho, están interviniendo antojadizamente, comprando títulos del gobierno simple y sencillamente para abrir espacio para que los que tenían esos bonos ahora vayan a comprar nuevos bonos emitidos por el gobierno. Don Eli, perdón, si se lo hubieran comprado a las operadoras de pensiones, tendría que haber pasado por Hacienda, porque son bonos de Hacienda. No, porque son bonos de Hacienda que están en manos de las operadoras de pensiones o de cualquier persona o cualquier institución. Okay. O sea, vos podés ir al mercado y comprar un título de la deuda del gobierno de Costa Rica, es tuyo. Vos lo vendés libremente, no tenés que pedirle permiso a Hacienda. Y entonces pareciera ser que lo que se hizo fue evitar que algunos tenedores de bonos tuvieran que venderlos a precios de mercado. Como decíamos antes, más temprano en el programa, los bonos de la deuda pública costarricense en este momento están muy castigados en los mercados. Y entonces, estos bonos con vencimiento a 10 o 12 años se están transando a un 80% de su valor facial. Entonces, probablemente el banco dijo, para evitarle a algunos inversionistas la pérdida de un título que lo tienen, que tal vez lo compraron a 95 o a 99, y lo van a tener que vender a 80, para evitarles esa pérdida, entra el Banco Central a comprar esos bonos. Entonces ahora el que asume la pérdida es el Banco Central, y el inversionista que vendió esos bonos feliz, ahora tiene la plata en el bolsillo, y como este es un mercado muy, muy pequeño y con muy poca oferta de títulos, ese inversionista o esos 3 inversionistas que se dejaron esos casi 1.700 millones de colones, ¿qué van a hacer con esa plata, Michael? Una de dos, o lo convierten a dólares, con lo cual aumenta la presión lo convierten a dólares porque tener colones en este momento es riesgoso, ¿verdad? Y entonces la gente en tiempos de crisis busca refugiarse en una moneda fuerte que le permita preservar el valor de sus ahorros, ¿verdad? Entonces salen corriendo a comprar dólares y eso ayuda a meterle presión al tipo de cambio, que es algo de lo que hemos estado observando en las últimas semanas en el país, o salen a reinvertir eso en nuevos títulos del gobierno. Y entonces sucede lo que yo advertí, que es un mecanismo de triangulación, que es que en vez de que el Banco Central le compre directamente al gobierno, que es ilegal, el Banco Central le compra al tenedor de los bonos para que el tenedor de los bonos use esa plata para comprarle títulos al gobierno. Y con eso se abre un portillo para que siga creciendo el gasto público. Yo, de hecho, presenté una acción de inconstitucionalidad contra ese artículo de la ley. Lamentablemente, los trámites en la Sala Cuarta duran mucho tiempo, pero yo desde abril o mayo presenté esa acción de inconstitucionalidad y ahí estamos esperando a que lo resuelvan. Pero está en curso la acción. Sí, le dieron curso, pero bueno, aparte de que le dieron curso, le dieron chance no me acuerdo si a la Procuraduría General de la República, al Ministerio de Hacienda, qué sé yo, al Banco Central para que se refirieran al recurso, ¿verdad? Pero después de eso no ha habido todavía pronunciamiento de la Sala Cuarta. Don Eli, volviendo a enumerar para la gente que se conecta hasta ahora, lo que estamos analizando son los temas que se han aprobado o las noticias económicas de los últimos días que pueden generar algún tipo de incertidumbre. Entonces, esta adquisición de 1.778 millones por parte del Banco Central en bonos en el mercado secundario podría ser entonces también una mala señal, como lo es la improbación del presupuesto, como lo es la aprobación del tema del marchamo. Ya ahí tendríamos tres señales negativas en menos de 15 días a los mercados internacionales. ¿O no necesariamente? Bueno, a ver, otros bancos centrales en otras latitudes utilizan mecanismos como estos, ¿verdad? De comprar títulos en los mercados secundarios para inyectar liquidez o venderlos para recoger liquidez, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo usan como una herramienta de política monetaria.
y el Banco Central está defendiendo que eso es lo que están haciendo, ¿verdad? Que lo que están haciendo es inyectando liquidez. El problema es que el Banco Central ha venido inyectando liquidez desde que se desató la pandemia. De hecho, el medio circulante, o sea, el dinero en circulación, no tengo claridad de la cifra exacta, pero creo que se ha duplicado desde que empezó la pandemia, porque los bancos centrales tienden a promover lo que se llaman políticas anticíclicas. Es decir, si la economía está estancada, entonces promueven una política monetaria expansiva para tratar de ayudar a la reactivación de la economía. Bueno, eso es lo que ha venido haciendo el Banco Central. Lo que pasa es que la economía está estancada por condiciones diferentes a las de una crisis económica normal. La economía está estancada porque fue obligada, buena parte del aparato productivo fue obligado a cerrar durante muchísimos meses. Entonces, por más dinero que usted le inyecte a la economía, no logra que ese dinero se traduzca en mayor producción, en mayor consumo, en nada de eso. Ese dinero termina yéndose ¿a dónde? A refugiarse en una moneda fuerte. Y por eso el tipo de cambio ha venido subiendo, ¿verdad? Por eso tenemos devaluación en el país, porque hay muchos colones en la calle buscando a dónde parquearse, y la inversión más segura en este momento es parquearse en moneda extranjera, ¿verdad? Si se llega de alguna manera a intuir que lo que el Banco Central hizo fue un mecanismo de triangulación para que las entidades que vendieron esos bonos al banco agarren ese dinero para comprar otra vez bonos de Hacienda, pero ahora con tasas de interés más altas, entonces sí, la señal que esto le envía a los mercados internacionales y a los analistas y a las calificadoras de riesgo es nefasta, es terrible, porque una vez que usted abre la llave del financiamiento, o sea, del financiamiento del gasto público mediante emisión de moneda, lo que hizo fue abrir las puertas para un proceso inflacionario como el que ha vivido Venezuela en los últimos años, como el que está viviendo Argentina en la actualidad, y como de los cuales hay decenas o centenares de ejemplos alrededor del mundo a lo largo de los últimos 40 años, ¿verdad? Son las 8:57. He abordado estos 4 temas solo para llegar a una pregunta final, que es la que me interesa, pero es que quería darles contexto. A algunas personas, dice doña Mayela, no entiendo ni papa, pero algo sí está claro y ya hace su opinión. Doña Mayela, perdón, porque la idea de este programa más bien es tratar de bajar los temas a lo máximo posible para que sea entendible por todos los demás. Vamos a seguir haciendo el esfuerzo para que usted sí entienda papa cuando nos escuche. La pregunta final y hay que reconocer, Michael, que sí son temas muy densos, son temas muy técnicos, muy complejos, y tiene razón doña Mayela. Una persona que no tiene formación en finanzas o en economía, le cuesta entender estas cosas, ¿verdad? Por eso aquí tratamos de hablar lo más claro y lo más llano posible para que todas las personas, aunque no tengamos formación en temas económicos, los vamos a entender. Mi pregunta final, don Eli, pero no la puedo hacer todavía, la voy a adelantar nada más. Mi pregunta o mi preocupación final es que en noviembre vienen las calificadoras de riesgo y nos van a volver a calificar y se van a encontrar todo este escenario que hemos conversado. Pero antes de preguntarle qué cree que va a suceder en noviembre cuando vengan las calificadoras de riesgo a analizarlos, tengo que mencionar otro tema que ha sido noticia y es la intervención en el tipo de cambio del dólar. Ayer veíamos, y nuestro compañero Luis Valverde publicaba una nota el día de ayer, donde solo ayer el Banco Central hizo una intervención de casi 42 millones de dólares para tratar de frenar el aumento en el tipo de cambio. Y yo, de verdad que cuando leí la nota anoche, estaba deseando que aparecieran los indicadores económicos del día de hoy, que publica el Banco Central muy temprano todas las mañanas, para ver si había funcionado. Y me llevé una mala sorpresa, porque ayer el tipo de cambio de referencia estaba en 609 colones, pero hoy más bien aumentó a 610 punto algo,
y en ventanilla, que había estado el tipo de cambio rondando los 612, 613 colones la venta, más bien hoy apareció en las ventanillas de los bancos entre 615 y 617 colones, a pesar de una intervención de 42 millones de dólares que hizo el banco solo el día de ayer. Si mal no recuerdo, ya había intervenido con 80 millones de dólares más durante el año, entonces andamos ya por la cifra por encima de los 120 millones de dólares que ha metido o que ha inyectado el Banco Central. Sin embargo, el tipo de cambio sigue alto. Ese indicador también, ¿cómo lo leen los mercados internacionales? Para ya caer en la pregunta final por la que hablamos durante toda una hora. ¿Cómo nos van a ver las calificadoras de riesgo cuando vengan ahora en noviembre? Michael, una pregunta, porque yo Sí, estaba señor. buscando el dato de la intervención de ayer del banco en el mercado cambiario y no lo he podido encontrar. Fueron Esa nota de Luis, 41.9 millones de dólares. pero esa nota de Luis es de hoy con los datos de ayer o es de ayer con los datos de anteayer. No, la nota es de ayer. Ok. Porque Y nos dice antier, que la el lunes, intervención fue, que esa es la segunda intervención en importancia porque ya el 23 de octubre había intervenido con 12.9 millones. antier, o sea, el lunes el banco intervino con más de 40 millones de dólares y entiendo que ayer, pero no tengo el dato, entiendo que ayer otra vez tuvo que hacer una intervención muy fuerte. Cuando venía interviniendo, si uno se fija en las últimas semanas, venía interviniendo en el orden de entre 3 y 10 millones por día, que es mucho. O sea, es mucho, digo, porque si usted sostiene un promedio de 5, 6, 8 millones de dólares por día a lo largo de todo el año, terminó perdiendo 1.500, 2.000 millones de dólares de reservas, ¿verdad? Porque para esto se usan las reservas monetarias del banco, precisamente para tratar de evitar fluctuaciones salvajes en el tipo de cambio. Entonces, venía el Banco Central interviniendo en las últimas 2 o 3 semanas al ritmo de entre 3 y 10 millones diarios. El lunes interviene con más de 40 millones de dólares y entiendo que ayer otra vez tuvo que intervenir muy fuertemente. Esto es señal, Michael, de que hay mucha presión en el mercado cambiario, hay mucha demanda por dólares. Y esto sucede cuando los agentes económicos empiezan a perder la esperanza de que el país va a poder resolver sus problemas. Porque si perdemos la esperanza o sea, si empezamos como sociedad a creer que ya viene el default, entonces la gente que tiene ahorros busca cómo convertir esos ahorros en moneda fuerte, cómo convertirlos al dólar para que se preserve el valor de los ahorros. Porque si usted tiene la plata en colones y se da un proceso inflacionario del 30, 40%, es como que sus ahorros hayan perdido el 30 o 40% de su valor, ¿verdad? Entonces, esto es señal, estas intervenciones que está teniendo que hacer el Banco Central es señal de que hay mucha presión en el mercado cambiario y esa presión hoy es más por motivos, digamos, psicológicos, o sea, motivos de temor de los agentes económicos que otra cosa. Si analizamos la evolución del tipo de cambio desde que empezó la pandemia, si mal no recuerdo, cuando empezó la pandemia el tipo de cambio andaba por el orden de 560 colones. Y se vino devaluando paulatinamente hasta llegar a 600 más o menos. ¿Por qué? Bueno, porque pensemos de dónde salen los dólares para el mercado cambiario costarricense. ¿Del turismo? De las exportaciones que disminuyeron, del turismo que cayó a cero, de la inversión extranjera directa que también por la pandemia prácticamente se secó, ¿verdad? Y entonces, o sea, se cayó la oferta de dólares en el país. Por otro lado, hubo un efecto compensatorio porque también las importaciones disminuyeron. Entonces, las importaciones demandan dólares. O sea, yo como importador necesito dólares para pagarle a mi proveedor extranjero. Entonces, cayó la oferta, cayó la demanda, pero por supuesto la oferta cayó muchísimo más. Al caer el turismo, al caer las exportaciones, al caer la inversión extranjera, ¿verdad? Entonces, eso venía provocando este
este deslizamiento paulatino de la moneda costarricense, del colón, ¿verdad? Don Eli, solo para aclararle a la gente, le pasé por WhatsApp el enlace de la página del Banco Central que me acaba de facilitar Luis Valverde, que está súper pendiente siempre de los temas económicos acá, y sí nos decía que el lunes la intervención fue de 6.2 millones de dólares y la de ayer 41.9 millones de dólares. Esas han sido las intervenciones de esta semana. Y doña Elsie me parece que decía que sí, efectivamente, en el programa de doña Amelia Rueda, hoy en la mañana, estuvo el presidente del Banco Central diciendo de que la intervención de ayer tan grande por 42 millones de dólares fue porque un agente económico hizo una demanda extraordinaria de dólares el día de ayer y que eso fue lo que obligó al Banco Central a hacer la intervención. Perdón. Ok. Sí, bueno, efectivamente, gracias por el enlace, gracias a Luis por enviarlo. Entonces, bueno, decía yo que la devaluación que hemos visto desde el principio de la pandemia hasta hace unas semanas tenía esa explicación. Hay menos dólares porque se cayó el turismo, porque se cayeron las exportaciones, etcétera, y entonces eso hace que el precio suba. Lo que ya estamos viendo ahora, cuando más bien las exportaciones están empezando a recuperarse, cuando ya más bien se están empezando a abrir las fronteras, ya está empezando a ingresar poquito a poco, pero ya están empezando a ingresar turistas, etcétera. Lo que estamos viendo ahora es el temor de los agentes económicos de que Costa Rica no tome decisiones a tiempo y que esto provoque, ya sea un proceso inflacionario o provoque una mega devaluación o provoque el default, ¿verdad? Y que entonces la gente está convirtiendo sus ahorros a dólares para refugiarse en la moneda más fuerte. Y entonces eso es lo que ha provocado en los últimos, no sé, 10 días, que el tipo de cambio haya subido más aceleradamente de lo que lo había hecho en los primeros 6, 7 meses de la pandemia, ¿verdad? Esto es señal, esto ya ni siquiera es una pregunta, Michael, de cómo nos ven afuera. Esto es una señal clara de que adentro los agentes económicos costarricenses están perdiendo la esperanza de que podamos encontrar una buena solución en un plazo razonable, ¿verdad? Ahora sí, la gran pregunta, don Eli, ¿cómo nos van a ver las calificadoras de riesgo que vengan ahora en noviembre y vean este combo y vea que el combo que acabamos de hacer es un combo de solamente 15 días, ni siquiera estamos acumulando todo el desastre que hubo con los bloqueos y la indecisión del gobierno, pero cuando vengan y vean este combo de que hay una mesa de diálogo para establecer una metodología de diálogo para eventualmente empezar un diálogo, eso es lo que van a ver, al menos hasta el día de hoy. Ven que los diputados aprueban una ley que le genera un hueco a las finanzas públicas y no hay reemplazo de eso. Además ven el pleito que hay con un presupuesto para el próximo año que no tiene la aprobación de los diputados hasta el momento. Y ven al Banco Central interviniendo en el mercado importantemente, no solo con la compra de bonos, sino también intervenciones en el dólar. ¿Qué le va a decir eso a las calificadoras de riesgo? ¿Qué van a decir las calificadoras y qué consecuencias puede traernos a nosotros? Bueno, lo que tenemos que hacer es ir a releer lo que dijeron las calificadoras de riesgo cuando por ahí de abril nos rebajaron la calificación. Nos rebajaron la calificación y nos pusieron con perspectiva negativa. Y básicamente lo que dijeron es, el país necesita hacer una serie de reformas, de ajustes estructurales que le permitan retomar la senda del crecimiento y que le permitan poner a las finanzas públicas en una senda sostenible a mediano y largo plazo y advirtieron que si el país seguía jugando con fuego y jugando canicas con la situación fiscal, lo que seguía era pues entonces lo advierten de manera velada, no lo dicen así, pero básicamente están diciendo bajan la calificación, nos ponen perspectiva negativa, lo cual, ¿la perspectiva qué es? La perspectiva es un indicador de la probabilidad de que en futuras revisiones nos vuelvan a bajar la calificación. Si nos va muy bien, simplemente nos dejan la calificación que tenemos, porque en este momento tenemos perspectiva negativa. Si nos va muy bien, lo que harían es cambiar la perspectiva a estable, por ejemplo. Pero a cómo se ha comportado el país
en los últimos 6 meses, una de dos, o se apiadan del país y no nos cambian la calificación del todo, o muy probablemente nos dan ese empujoncito que nos hace falta para caer de la categoría de inversión altamente especulativa a la categoría de inversión basura, de bonos basura. Estamos a una grada, ¿verdad? O sea, todo lo que tenemos que hacer es bajar un escalón de la calificación en la que estamos a la que sigue para abajo, y estamos al nivel de bonos basura. Entonces es altamente probable que suframos una reducción, una nueva rebaja de la calificación. No puedo afirmar que así va a ser, nuevamente no es una bolita de cristal, y muchas veces hacen consideraciones también de otras naturalezas. Podrán decir, bueno, que no, que por la pandemia, esto, lo otro. Pero si las calificadoras de riesgo vienen, digamos, en los próximos 15 días, y no ha habido un movimiento serio para empezar a plantear las reformas y los ajustes de largo plazo que el país necesita, y la Asamblea Legislativa sigue dándole trámite a proyectos populistas y a proyectos que complican más la situación fiscal en vez de ayudar a resolverla, y si el gobierno sigue enfrascado en un diálogo para dialogar acerca de cómo dialogar para poder saber cuál va a ser la metodología de diálogo, lo más probable es que la calificación nos la rebaje, lamentablemente. Una conclusión, don Eli. Vio, le dediqué 55 minutos del programa al contexto solo para hacer una pregunta. Que esta era la que más me interesaba, pero es que viendo el comentario de doña Mayela, y siempre se los he dicho, la idea de este programa es que aprendamos todos, que nos eduquemos, de que aprendamos a leer las situaciones que están pasando en el país. Al que le gusta, al que no le gusta, hay otras opciones de programas a las 8 de la mañana que puede ver y que son más de acuerdo a su partido político, pero bueno. Don Eli, una conclusión. Michael, es tiempo de acción, es tiempo de hacer. El tiempo para hablar y dialogar ya se agotó. No hay que abandonar el diálogo social, porque podría ser que de ahí surjan algunas ideas para complementar lo que debería ser una propuesta elaborada técnicamente desde el gobierno o desde la Asamblea Legislativa. A mí me gusta la idea que ha propuesto Mario Redondo de crear una comisión legislativa mixta con diputados y expertos, que también se puede incluir a funcionarios del gobierno, para elaborar ahí una propuesta integral para ir a presentarle al Fondo Monetario Internacional. El tiempo de hablar sin límite de tiempo y sin conclusión ya se acabó. Es tiempo de valientes, es tiempo de actuar, y lo que el gobierno debería estar haciendo es, en paralelo a este diálogo, buscar la forma de crear esta comisión que permita, insisto, plantear reformas que resuelvan el problema y que sean políticamente viables, por lo cual es imperativo involucrar a los diputados de la Asamblea Legislativa, porque lo que sea que se defina lo van a tener que aprobar en la Asamblea Legislativa. Muchas gracias, don Eli Feinsay. Ayer escuchaba a don Rolando Laclé, que lo entrevistaron en otro medio de comunicación, y decía que el gobierno tiene que entender que no puede refugiarse en mesas de diálogo para no tomar decisiones, y yo creo que tiene completa razón. Las mesas de diálogo es importante, pero vea que en 15 días que no se ha logrado establecer una mesa de diálogo serio, han pasado 5 o 6 temas que ya abordamos durante toda la hora, que siguen afectándonos económicamente y que siguen afectando la imagen del país. O sea, creo que don Eli va enfocado también en el mismo sentimiento de otras personas que conocen cómo funciona el país, que conocen cómo funcionan los mercados económicos, y que conocen que esto puede estarnos afectando. Muchas gracias, don Eli. Buenos días. Buenos días, Michael. Muchas gracias por tenerme aquí. Buenos días a toda la audiencia. Esperemos que en los próximos días el gobierno empiece a tomarse esto un poco más en serio y nos pueda dar la buena noticia de que por lo menos van a plantear una solución, en vez de, como dice don Rolando Laclé, refugiarse en un diálogo para evitar tomar esas decisiones. Por eso decía yo, es tiempo de valientes, es tiempo de actuar. Bien. Gracias a don Eli Feinsay, gracias a ustedes por la paciencia de escucharnos durante toda esta hora y 10 minutos que estuvimos al aire, y también gracias por sus comentarios, como siempre, los positivos, los negativos, de todos aprendemos y tratamos de
sacar lo mejor para poderles llevar a ustedes todas las mañanas un programa que por lo menos ustedes puedan decir que aprendieron algo o que entendieron el punto de vista de alguna persona. Mañana vamos a hablar de un tema muy polémico y ni siquiera se los voy a adelantar todavía. Vamos a tener un debate muy interesante de un tema nacional y los invito para que se conecten a las 8 de la mañana. Muy buenos días.